hasta que Cristo sea formado. Semana 1, día 2. Cristo. El nuevo recurso. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3, 24. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, Gálatas 1, 14 al 16. En el libro de Gálatas se abarca de manera completa las dos economías de Dios, a saber, su economía antiguo-testamentaria y su economía neotestamentaria. Con respecto a cada una de estas economías, la Biblia usa una palabra particular. La palabra que describe la economía de Dios en el Antiguo Testamento es ley, y la palabra que describe su economía neotestamentaria es Cristo. ¿Qué deberíamos preferir, la ley o Cristo? En contraste con los judíos, quienes aman la ley, los que creemos en Cristo debemos decir que preferimos a Cristo en lugar de la ley. Pero en verdad es posible que, por un lado, amemos a Cristo, y que por otro, todavía nos inclinemos por la ley. En nuestra experiencia, tal vez valoremos la ley más que a Cristo. De hecho, muchos hemos tenido un vivir legalista, no intencionalmente sino por insensatez nos hemos apartado de Cristo, Gálatas 3, 1. Por ejemplo, hemos creído que cumplir con 4 cosas ya era suficiente y así ya agradábamos a Dios y teníamos su aprobación y bendición. Para Él, lo más importante no es que cumplamos con esto o aquello, ni siquiera con toda la ley. Dios no tiene ningún deseo en que enfoquemos así nuestro andar cristiano, por un lado porque nunca podremos cumplir cabalmente la ley de Dios, y lo peor ni siquiera nuestras propias leyes. Un andar legalista solo sirve para exponer nuestra incapacidad, nuestra limitación. Gloria a Dios que el Señor no espera de nosotros que cumplamos con Él a través de la mera obediencia a mandamientos externos. El Evangelio es diferente a la ley, en el legalismo nosotros estamos en control y nosotros somos el recurso, aunque otro sea el que establezca las demandas. La buena noticia es que Dios, conociendo nuestra incapacidad, nos proveyó un nuevo recurso, el cual es Cristo en nosotros, cuando nosotros andamos en Él aparte de cumplir el justo requisito de la ley, Romanos 8, 4, cumplimos con la economía neotestamentaria, de que Cristo es impartido en nosotros y en nuestro vivir. Participamos de Él como nuestro recurso a cuenta de entregarle el control. No son muchos los cristianos que andan diariamente según Cristo. ¿Podemos acaso decir que hoy hemos andado según Cristo? Cada vez que no vivimos según Cristo, vivimos conforme a la ley, a algún tipo de ley. Esta es la razón por la cual decimos que aunque amemos a Cristo, todavía recurrimos a la ley. Nuestra situación puede compararse con la de Abraham, quien amaba a Sara, su esposa, pero también quiso tener un hijo con Agar, su concubina, quien representa a la ley. Agar, la ley, está dentro de nosotros y nosotros sentimos afecto por ella. Esta ley tal vez ni siquiera sea la ley de Moisés, sino más bien una ley que nosotros mismos hayamos hecho. La primera economía de Dios, la economía del Antiguo Testamento, incluye la ley, es decir, incluye tanto nuestras leyes éticas como la ley que Dios dio. Aún después que una persona es regenerada, continúa viviendo conforme a las leyes éticas que asimiló de su cultura. Son muy pocos, o tal vez ninguno, los que viven a Cristo. Aunque es posible que busquemos a Cristo, todavía en nuestra vida expresamos nuestras propias leyes culturales y, por lo tanto, en la práctica, nos mantenemos en la primera economía de Dios. La segunda economía de Dios, su economía neotestamentaria, está totalmente relacionada con Cristo. Antes de su conversión, Pablo vivía totalmente en la primera economía de Dios. En 1:14, Pablo dice que él en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Tan celoso era él de la religión judía, que se propuso perseguir a todos aquellos que estaban viviendo en la segunda economía de Dios. Por esta razón, él perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios, y la asolaba. 1:13. Todos estamos familiarizados con el hecho de que cuando Pablo iba camino a Damasco, el Señor intervino y se reveló a Pablo, haciendo que éste cayera por tierra. Pablo experimentó una conversión genuina, en el sentido de que abandonó la antigua economía de Dios, que giraba en torno a la ley, y se volvió a la nueva economía, que gira en torno a Cristo. Él hace referencia a este giro en 1:15 y 16, donde dice que le agradó a Dios revelar a su Hijo en él. Cristo no solo le fue revelado a Pablo, sino que fue revelado en él. Cuando Pablo aún era un líder religioso, uno de los principales perros del judaísmo, el Hijo de Dios entró en él.
A esto se debe que Pablo diga en 1:16 que el Hijo de Dios fue revelado en él, y no meramente a él. Debido a que Pablo tuvo tal revelación de Cristo, él pudo testificarles a los creyentes: queridos santos, quiero decirles que la viviente persona del Hijo de Dios vive dentro de mí. No existe comparación alguna entre esta persona y la ley. La ley es buena, pero es inferior a esta viviente persona. Durante muchos años traté de guardar la ley, pero un día la viviente persona del Hijo de Dios fue revelada dentro de mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! Lo que vemos en el capítulo 1 de Gálatas es un cambio de economía, una transición de la antigua a la nueva economía, en la cual la economía antiguo-testamentaria es reemplazada por la economía neotestamentaria. Este cambio no es algo teórico, filosófico o cultural. Es un verdadero cambio relacionado con la economía de Dios. Anteriormente, Pablo estaba totalmente entregado a la economía antiguo-testamentaria de Dios. Pero después de que Cristo fue revelado en él fue totalmente trasladado a la nueva economía de Dios. Amén.